Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, decidí aprender cómo convertir un proyecto musical en una marca exitosa a través de mi segunda gran pasión, el marketing. La gran pregunta es, ¿cómo darse a conocer y destacar del resto si nadie te prepara para ser artista independiente? Acompáñame en este viaje mientras encontramos la respuesta. Mi nombre es Adrián Dalsus y, querido músico, te doy la bienvenida. Hola querido músico, en este episodio vamos a hablar de algo muy interesante que a todos nos ha intrigado en algún momento, que todos hemos pasado por allí, y es qué decir en una entrevista. Te puedo decir que hubo una entrevista en la que la persona que nos estaba haciendo las preguntas nos hizo una pregunta que nos dejó fuera de lugar a todos, nos dejó ponchados, como dicen, no supimos qué decir, pasamos vergüenza, pasamos pena, y era algo súper sencillo. Y es principalmente porque no estábamos preparados, pero también porque cometimos un gran error del que quiero hablarte el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ponernos en contexto. Resulta que cuando uno consigue una entrevista, ya sea porque estás participando en un concurso, porque acabas de grabar un sencillo y alguna emisora te está dando la oportunidad de que hables de este nuevo sencillo, lo que sea, ¿no? Consigues una o varias entrevistas y te empiezas a emocionar, ¿no? Empiezas a decirles a todo el mundo, no, escúchenos a tal hora, en tal emisora, vamos a salir en la radio, estás súper emocionado, ¿no? Como que tu principal deseo es que le hagan promoción a tu banda. Efectivamente eso es como lo más importante, lo que pasa por tu cabeza, pero también, quieres obviamente que muchas personas te escuchen, a pesar de que ya hayan escuchado la canción, porque si hay como un tema súper emocionante, ¿no? De que estés en la radio, de que estés en vivo, de que otras personas te puedan escuchar, personas que conoces, personas que no conoces. Entonces, llega ese momento y empiezas allá a sentirte como con miedo, ¿no? Porque dices, ok, si algo sale mal aquí, ¿qué pudiera salir mal? ¿No? Vale, o sea, nosotros estamos viniendo preparados, ¿no? Entre comillas. Ese es el gran problema, que uno cree que uno va preparado. Y resulta que puede que te agarren fuera de base con cualquier pregunta. Y ahí es cuando te das cuenta que tú no estás preparado. ¿Okay? Antes de hablar de ese error, quisiera hablarte del problema que pasa cuando termina la entrevista y te das cuenta que fue súper aburrida. Y dices, ok, quizás, qué pena, ¿no? La gente que me puso la emisora y la escuchó, a lo mejor fue súper aburrida, hubo muchos cortes, no terminamos diciendo lo que queríamos decir, no sé qué pasó y no logramos expresarnos bien, me enredé. Siempre hay un montón de problemas que analizas después de que estás fuera de la cabina, ¿ok? Entonces, y te das cuenta que no pasa nada después de la entrevista, ¿no? Que también es como, igual que cuando pasas un concierto, igual que cuando lanzas un sencillo, o sea, son muchos momentos en los que crees que va a pasar algo, ¿no? Que va a pasar algo y no pasa nada. Y ahí es cuando te das cuenta de eso, ¿no? De que no te preparaste para ello. Ahora, una vez que tú entiendes que tienes que prepararte por una entrevista y dices, ok, pero ¿cómo me preparo? ¿Okay? ¿Qué cosas pudiera yo tomar en cuenta? Y aquí el principal tema está en que la conversación la domina el entrevistador, ¿ok? En el 99% de los casos. Al menos de que tú seas un tipo demasiado interesante y demasiado buen conversador, que desde el momento uno, empieces a desviar la conversación hasta donde tú quieres llevarlo, ¿ok? Aquí pudiéramos estar hablando un buen rato acerca del arte de la conversación en sí como tal, porque eso es un tema pues súper interesante, ¿no? De que tú puedas dominar de qué se está hablando, cómo se está hablando, que hablen de lo que tú quieres que se hable. O sea, eso es todo un tema aparte, ¿ok? Pero aquí me gustaría hablar de forma bien concisa acerca de cómo tú tienes que ser interesante, ¿ok? Ese es el principal error que cometemos en una entrevista. No somos interesantes. Recordemos que cualquier entrevistador, cualquier medio de comunicación, prensa, tú di cualquier tipo de medio, lo que están buscando es una noticia, ¿ok? ¿Y en qué se basan las noticias? Uno pensaría que, la noticia es que estoy lanzando este sencillo
y ya. Pero bueno, analízalo, ¿no? O sea, te están llamando a esa entrevista simplemente para que tú digas, hola, yo soy tal persona y estoy lanzando este sencillo, escúchalo. Qué aburrido, ¿no? O sea, comenzando por allí. Entonces ahí es cuando te das cuenta que cada noticia tiene detrás una historia, ¿ok? O varias historias. Entonces, cuando lo ves de esa forma, empiezas a darte cuenta que, bueno, lo que tú tienes que preparar para esa entrevista es una o varias historias. Obviamente, en este caso, alrededor de una canción. En el caso de que te estén llamando, obviamente, por el lanzamiento de una canción, ¿ok? Vamos a poner este ejemplo para no enredarnos con otros posibles formas de que te inviten a una entrevista, ¿ok? Entonces, ¿qué historias pudieras tú contar alrededor de tu canción? Bueno, hay muchísimas, ¿no? O sea, ¿cuál fue la inspiración? Que seguramente te la vayan a preguntar. ¿Dónde la grabaste? ¿Quién fue el ingeniero de sonido? No sé. Cosas. El entrevistador simplemente va a estar tratando de pescar y de cazar cosas interesantes que tú digas. Y el principal problema está cuando nosotros damos respuestas aburridas, cuando nosotros no contamos historias. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ponernos del punto de vista del entrevistador. Ok, fulano, y cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de esta canción? Y los grillitos en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, no, esta canción... y empiezas con el cliché. Esta canción, bueno, es increíble y es súper fina porque narra cómo una persona se enamoró de otra. Wow, súper, súper original, ¿no? Y bueno, yo lo que quería plasmar, y te empiezas a crear una historia ahí en ese momento improvisada que no resulta nada interesante porque es la cosa más cliché del mundo. Todo el mundo hace una canción acerca del amor, todo el mundo hace... Y bueno, pierdas la oportunidad, ¿no? Y entonces dices cualquier cosa allí y el entrevistador te va a decir, ok, interesante. Y cuéntanos, a lo mejor, cuál fue la inspiración, ¿no? Y empezó, bueno, no, yo estaba, no sé, me gusta una persona y otra vez caes en el cliché y en lo aburrido. Y la persona va a tratar otra vez de conseguir una historia interesante, ¿no? Ok, cuéntame. Y fíjate la diferencia de que tú hubieses dicho en esa última pregunta. Bueno, la verdad es que yo estaba acostado en mi cama y de la nada, obviamente la idea no es mentir aquí, ¿ok? Pero lo mejor del caso es que en muchas ocasiones sí hay historias interesantes que contar allí. Sí hay, estoy seguro que la razón por la que tú hiciste esa canción, el momento, la chispa en donde por primera vez tuviste en tu cabeza la idea del riff, tuviste en tu cabeza la idea de la melodía del coro, lo que sea, eso ocurrió en algún momento específico, ¿no? Entonces ahí es cuando tú puedes ser interesante y decir, pues mira, fue muy cómico porque yo estaba en un supermercado haciendo las compras y minutos antes, sí estaba en mi casa con la guitarra tratando de inventar algo y me había quedado como con una idea muy vaga. Pero en el supermercado, en plena fila para pagar, fue que se me ocurrió que tatareé lo que sería la melodía de la voz, pero tenía demasiado miedo de que se me olvidara. Entonces tuve que sacar el celular, tuve que voltearme como que no quería la cosa y empezar a tatarear la melodía de la canción para que no se me olvidara. La gente me miró raro, fue súper cómico, pero al final tuve que llegar. Entonces fíjate cómo hay una historia alrededor de cómo surgió realmente, a lo mejor no la canción en sí, pero la melodía, por ejemplo, del coro, y ya se vuelve algo interesante, ¿ok? Y ahí es donde el entrevistador consigue algo interesante que pescó allí, por decirlo así, y empieza a indagar más al respecto. O sea que la manera en la que tú haces canciones es en el supermercado, ¿no? Y empieza un chiste alrededor de eso. Sí, bueno, si te fijas, ahora que lo pienso, en otra ocasión me pasó en otro lugar y en un parque, no sé, ¿no? Entonces no es nada más los parques, entonces tú tienes una cuestión con los lugares donde hay comida, no sé. ¿Sabes? El entrevistador siempre va a tratar de indagar y de irse por una línea que resulte interesante para quien está escuchando la entrevista. O sea, el entrevistador, quien sepa, ¿no? Quien sea un buen entrevistador, va a tratar de que esa entrevista no sea cliché, de que esa entrevista no digas exactamente lo mismo que vas a decir en el siguiente programa en la emisora competencia, ¿ok? Entonces, tú tienes que prepararte con historias. Ese es el principal aprendizaje de este episodio, ¿ok? Tienes que ir preparado con historias y que resulten interesantes, ¿no? Obviamente si hay humor allí, si hay otras cosas, excelente. Porque no basta con decir las cosas
que todo el mundo dice, ¿ok? Y aquí te diría, no cometas el error, creo que ya lo dije en otro capítulo, por ejemplo, la respuesta, ok, y cuéntenos más de ustedes como banda, ¿qué los diferencia de los demás? Porque eso es una gran pregunta, es muy cliché, pero es una gran pregunta, ¿qué los diferencia de los demás? Y es algo de lo que realmente la mayoría de las veces uno no se prepara. Y la pregunta cliché es, bueno, no, nosotros somos una banda súper distinta y original porque cada uno tiene gustos distintos, ¿sabes? Resulta que yo soy metalero y el guitarrista le gusta es más reggae y el baterista es súper rapero. Entonces cuando mezclamos todas esas cosas terminamos haciendo algo súper original. Y la canción es cualquier cosa, digamos, no quiero rebajar cualquiera de tus canciones, pero lo que me refiero es que tu canción realmente no refleja eso que tú acabas de decir, es una mentira. O sea, la canción no termina siendo un rap con reggae con metal. Entonces, ¿para qué lo dices? No, es algo súper cliché y no vale la pena decirlo, ¿ok? Entonces, habiendo aprendido este tema de la historia, el tema está en que tú puedes ir un paso más allá y decir, ok, si el entrevistador es quien quiere precisamente dominar el hilo de hacia dónde nos vamos a ir y a lo mejor el chiste termina siendo eso del supermercado o lo que sea, entonces yo también puedo tratar de dominar la conversación como, bueno, quizás haciéndole hasta preguntas al entrevistador, ¿no? O sea, vamos a seguir el mismo ejemplo. Entonces te gusta componer canciones en los lugares en donde hay comida, ¿no? Tú pudieras decir, bueno, pero es que la comida inspira, ¿no? Cuando hay hambre, uno todo, ¿no? No, sí, claro, es verdad. Y ahí se vuelve un chiste y se vuelve todo un tema de conversación alrededor de eso, ¿ok? Y ahí llegamos a la pregunta que no voy a decir que nos dañó la entrevista para nada. O sea, fue simplemente cómico, solo que no estábamos preparados. Y viene relacionado con esto. Y fue que no me acuerdo cómo llegamos. Precisamente la entrevistadora lo hizo muy bien tratando de buscar algún tema interesante en la conversación. Y llegó el punto de preguntarnos, entonces, ¿cuál es la comida favorita de cada uno? Y también no recuerdo cuál fue la respuesta de todos súper cliché. No, la pizza. No, la pasta. Bueno, a mí me gusta el arroz con milanesa. O sea, las cosas que decía, no, qué vergüenza. Que, como te digo, la idea no es mentir, pero hay formas de contar historias para que eso sea interesante. Bueno, es que mi mamá hace unas milanesas con arroz que le quedan... Es que si las probaras, dirías que también es tu comida favorita. O sea, son formas de decir las cosas, ¿ok? Total que también ella agarró por otra vía y dijo como que, bueno, entonces a ustedes les gusta la comida caché, ¿no? La comida cara, VIP. Tú tienes una pinta que te gusta el carpaccio, me dijo. Yo a los 17, 18 años que me hicieron esa pregunta, la verdad lo voy a hacer con toda sinceridad, no había probado el carpaccio. Claro que había escuchado el término, había escuchado cuál era la comida, pero no lo había probado nunca en mi vida, no sabía ni siquiera cómo era. Y mi respuesta obviamente fue, claro, el carpaccio, mi favorito. Entonces, o sea, yo al final lo que estaba diciendo era, claro, la entrevistadora se rió, todos se rieron y tal. Y yo por dentro, cónchale, que no se vaya más adentro en esta pregunta porque voy a seguir pasando pena. Obviamente mis papás se rieron cuando llegué a la casa, el carpaccio, entonces ¿te gusta el carpaccio? Bueno, ¿cuándo comemos? Porque, ¿sabes? Un chiste de eso. Entonces, el aprendizaje de aquí está en que tienes que volverte memorable para la persona a quien te está entrevistando, perdón. Tienes que llevar tus propias historias preparadas. La idea no es tampoco que tú digas, bueno, sabes que hoy quería contarte que una historia... No, o sea, no puedes forzarla tampoco. La idea es que cuando te pregunten algo, tú busques la manera. Y esto obviamente no va a salir fácil al principio, pero puedes practicarlo antes de la entrevista con más personas. Puedes buscar la manera, ¿ok? La idea es eso, que tú busques la forma de posicionar las historias que ya tú llevas en tu cabeza, ¿ok? Y bueno, también practicar en el sentido de que sí sean interesantes. O sea, si tú lo conversas con alguien y la otra persona te dice con toda sinceridad, no cuentes eso, pues eso es un buen feedback, ¿ok? Tienes que volverte entonces interesante, tienes que dar de qué hablar, ¿ok? Porque cuando das de qué hablar, cuando cuentas historias, resultas memorable.
la gente no se va a acordar quizás de que X banda, porque a lo mejor ni se acuerdan del nombre de tu banda, lanzó X canción, que era lo que en un inicio tú querías contar, ¿ok? Pero si tú cuentas X historia, a lo mejor la persona que está en su carro escuchando la entrevista se va a acordar, a lo mejor como te digo, no del nombre de la banda quizás, pero sí de que esa canción tiene una historia, de que fue en un, no sé, lo que sea que tú quieras inventar, ¿ok? Y va a empezar quizás a querer a escuchar esa canción, o a lo mejor gracias a eso se aprende el nombre de la canción, se aprende el nombre de la banda. Entonces, lo importante aquí es eso, ¿ok? No cometas el error de no ir preparado, y la manera de ir preparado es con historias, ¿ok? Tienes que ser interesante, tienes que ser relevante, tienes que ser memorable. Gracias a esto, lo más posible es que te vuelvan a inventar para otra entrevista, que sigas en contacto con esa emisora, con ese programa, con esos productores, que hayan tenido un buen rating, por decirlo así, del feedback de las personas que comentaron y tal. Entonces, ese sería mi aprendizaje para ti el día de hoy. Espero que te haya sido útil ese error mío que cometí con el carpaccio. Y bueno, que no cometas tú tampoco ese error, ¿ok? Así que prepara tus historias para lo que sea que tú vayas a esa entrevista, y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Querido Músico. Chau. Si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.